Quiero que vean esta imagen antes de pasar a la enseñanza. Tal vez usted ha visto esta imagen en algunos mensajes de las redes sociales. Dios, mándame una señal. Y le cayó una señal de tránsito encima. Eso puede ser chistoso, pero sabe que tiene mucho de realidad, porque muchas personas, incluidas muchas de las que estamos aquí, pensamos que para conocer la voluntad de Dios, para poder saber o escuchar la voz de Dios, saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, necesitamos que Dios nos envíe ¿qué? Una señal. Señor, mándame una señal, quiero saber qué debo hacer, mándame una señal. Y creemos que esa señal tiene que ser algo que cae del cielo, o que el cielo se abre y nos muestre una luz. O como algunos hacen, toman la Biblia y Señor, muéstrame una señal, donde abra ahí y donde lea, eso voy a hacer yo. Y toman la Biblia como una fuente de adivinación al azar. Eso expresa mucho la poca relación que hay entre esa persona y Dios. Porque si usted lee la Biblia, Jesús tuvo que enfrentarse muy frecuentemente a personas que siempre le estaban demandando a él señales. Señor, ¿qué señales haces para que creamos en ti? Muéstranos una señal y creeremos en ti. Muéstranos una señal y te seguiremos. Muéstranos una señal para que realmente sepamos que tú eres el enviado de Dios. Eso muestra la poca relación y el poco conocimiento entre esas personas y Dios. Esta serie, que se llama Susurro, trata de responder a esta pregunta: ¿cómo oír la voz de Dios? Obviamente no se trata de que vamos a escuchar una voz audible diciéndonos el número del chance para esta semana es... Cuando nos referimos a oír la voz de Dios, al leer la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros. Él elige muchas formas, pero la forma principal en que Dios nos habla es a través de su palabra. La Biblia es la palabra escrita de Dios para nosotros. Por eso, para nosotros, los seguidores de Jesús, la Biblia es la clave primordial para oír la voz de Dios. Por una razón, entre otras, como la que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra clave allí es ¿qué? Inspirada por Dios. ¿Saben qué significa la palabra inspirada? La palabra inspirada originalmente en el griego significa esto: un soplo, un suspiro, un susurro. Si quiere escuchar el susurro de Dios, si quiere escuchar la dulce voz de Dios, abra la Biblia y léala. No esté diciendo: Señor, muéstrame una señal, mándame un ángel, porque Él ya nos envió una señal y la tenemos en nuestras manos. La escritura es valiosa porque es inspirada por Dios, es decir, procede de Dios. Dios nos habla en su palabra. Hebreos 4:12 nos dice de la escritura: la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire esas dos cualidades con las cuales se califica la escritura. Es viva y eficaz. La palabra de Dios no es un libro muerto, no es un libro de historia pasada, es un libro vivo que da vida. La palabra de Dios la leemos, pero también nos lee a nosotros. Es un libro vivo
que cumple con eficiencia su propósito. Y en muchas partes de la Biblia nosotros somos invitados a escuchar la Biblia, a leerla, a meditarla, a guardarla, a valorarla, porque es un tesoro, pero es algo que también necesitamos. La Biblia no solamente nos dice que debemos valorarla, no solamente nos dice que debemos atesorarla, leerla, meditarla, también nos dice que debemos ser cuidadosos. Nos advierte de lo peligroso que es ignorar el mensaje de la Escritura, lo peligroso que es descuidarla en nuestra lectura, lo peligroso que es menospreciar este libro, pero también nos advierte del peligro de usarla en forma inadecuada. Escuchen lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Usa qué? Bien. ¿Eso qué implica? Que hay formas incorrectas, hay formas malas de usar la Escritura. Hay un uso malo de la Escritura. Entonces, ¿cómo usar bien la palabra de verdad? Si este libro, si Dios nos habla en este libro, si cuando nosotros abrimos este libro es Dios el que nos está hablando a nosotros, ¿cómo nosotros podemos usar bien la palabra de verdad? ¿Cómo evitar usarla mal? ¿Ustedes han visto ejemplos de personas que usan mal la Biblia? A lo largo de la historia, cantidades de personas, de situaciones, se han visto del mal uso de la Biblia. Hay muertes por usar mal la Biblia. Hay genocidios por usar mal la Biblia. Ha habido esclavitud por usar mal la Biblia. Ha habido explotación y opresión por usar mal la Biblia. Ha habido incluso abuso de menores por usar mal la Biblia. Ha habido estafadores que se han vuelto ricos por usar mal la Biblia. Ha habido y hay líderes religiosos que se llenan de plata los bolsillos por usar mal la Biblia. Entonces, ¿cómo usar bien la palabra de verdad? ¿Recuerdan esa expresión que Jesús repitió tantas veces? El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Y eso es lo que les pido yo a ustedes, por favor, en esta mañana. Escuchen. Ustedes que tienen oídos, escuchen, escuchen. Entonces, ¿cómo usar bien la palabra de verdad? La primera forma, lo primero que debemos hacer si queremos usar bien la palabra de Dios es esto: conozca el propósito de la Escritura. Conozca para qué se nos dio este libro. Conozca el propósito de la Escritura. Si bien la Biblia es viva y eficaz, activa, y es la voz de Dios que nos habla en la Escritura, la meta de leer la Escritura no es obtener información. Mucha gente lee la Biblia para conocer más, para tener más información, pero nosotros leemos la Biblia no para conocer más de Dios, sino para conocer más a Dios. Es decir, cuando usted le dedica tiempo a la lectura de la Escritura, usted está dedicando tiempo a Dios. Y ustedes saben que una relación puede ser la amistad, el noviazgo, el matrimonio, la crianza de los hijos. Se fortalece, se enriquece cuando le dedicamos tiempo. Cuando le dedicamos tiempo. Uno entabla relaciones de amistad cuando hay tiempo y se pasa tiempo con esas personas. Uno entabla mejor relación con su pareja, con sus hijos, cuando dedica tiempo
a esas personas. Entonces, nosotros leemos la Biblia no para conocer más de Dios o más de la Biblia, sino para conocer más a Dios, conocer más y tener una mejor relación con Él. La Biblia no es un libro mágico, no es un libro esotérico, no es un libro de futurología, no es un libro de ciencia ficción cristiana. Escuchen una buena definición de cuál es el propósito de la Biblia. El propósito de leer la Biblia no es dar información, sino traer transformación a nuestra vida. Si usted se pasa toda la vida leyendo la Biblia y su vida no cambia, y usted no es una mejor persona, y usted no es un mejor esposo, esposa, hijo, ciudadano, empleado, jefe, si usted no es un mejor seguidor de Jesús, estará perdiendo el tiempo al leer la Biblia. Porque el propósito de la Biblia no es darnos información, sino traer transformación a nuestra vida. El propósito de estudiar la Biblia no es llenarnos de conocimiento. El conocimiento en sí mismo es muy peligroso. La misma Biblia dice que el conocimiento, por lo general, ¿qué? Vuelve a las personas orgullosas, presuntuosas. Es que ustedes son unos ignorantes, en cambio que yo sí he estudiado, yo que me he pasado toda la vida estudiando y soy un académico. La Biblia nos advierte que hay un peligro en adquirir y sumar solamente conocimiento, porque puede envanecer a las personas. Las personas se pueden llenar de conocimiento, pero también se puede llenar de orgullo. Entonces, lo primero que debemos hacer si queremos usar bien la palabra de Dios es descubrir, conocer cuál es el propósito de la Biblia, de leer la palabra de Dios, es que haya transformación en nuestra vida. Lo segundo, anhelar o anhele alimentarse de la palabra de Dios. Usted y yo anhelamos muchas cosas en este mundo. Anhelamos una mejor vida, anhelamos una mejor casa, un mejor carro, anhelamos no envejecer, anhelamos tener buena salud, anhelamos tantas cosas. Y ojalá anheláramos alimentarnos de la palabra de Dios con la misma pasión que anhelamos tantas cosas. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice lo siguiente: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. ¿Cómo anhela un bebé recién nacido la leche materna? ¿Cómo la anhela? No deja de llorar hasta que la obtiene. No deja de llorar, la anhela. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida? ¿Cuánto cambiaría nuestra familia? ¿Cuánto cambiaría nuestra fe? ¿Cuánto cambiaría nuestra relación con Dios y con los demás si nosotros anheláramos la palabra de Dios como un niño anhela la leche materna? ¿Cuánto cambiaría nuestra vida si por lo menos anheláramos de la misma forma que anhelamos tantas cosas materiales, tantas cosas pasajeras, por las cuales nos trasnochamos, nos esforzamos, nos desvelamos, nos preocupamos, le dedicamos tiempo, esfuerzo, porque anhelamos ciertas cosas? ¿Cómo cambiaría nuestra vida si así anheláramos la palabra de Dios? En tercer lugar, si quiere usar bien la palabra de Dios, estúdiela en comunidad. Estúdiela en comunidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente: pero antes que nada, deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
lo que está diciendo el apóstol Pedro es, miren, este libro en ninguna manera debemos interpretarla en forma privada, personal. Miren, los usos más erróneos que se han hecho de la Biblia a lo largo de la historia, por lo general, han surgido y siguen surgiendo y seguirán surgiendo de aquellas personas que se empeñan en hacer su propia y personal interpretación. Porque como estamos en una cultura que es muy individualista, yo no necesito ir a la iglesia porque yo puedo leer mi Biblia en la casa. Y yo puedo estudiarla por mi propia cuenta. Y yo puedo también hacer lo mismo que hace el pastor, leerla y estudiarla. Yo no necesito. Pero aquí la misma Biblia nos está advirtiendo que eso es peligroso. Ninguna profecía es de interpretación privada. Y si usted se tomara la molestia de mirar de dónde surgieron tantos grupos que enseñan unas bestialidades, unas barbaridades, de dónde han surgido tantos grupos que uno se queda aterrado, y esta gente ¿por qué cree eso? ¿Por qué practica eso? Usted va a la raíz de dónde surgieron, y todos, sin excepción, todos surgieron de que una persona por allá dijo, yo voy a interpretar la Biblia por mi cuenta, yo lo voy a hacer a mi manera. Y de allí surgen esos grupos. Hay una diferencia entre libre examen y libre interpretación. Es una palabra, esto de libre examen, ¿a qué se refiere? Es esto. Todos los seguidores de Jesús tenemos la libertad de estudiar la Biblia y la responsabilidad de hacerlo. Pero lo que no tenemos libertad es de interpretarla, porque hoy en día es muy común escuchar a las personas decir, no, es que cada uno interpreta la Biblia a su manera, porque es que la Biblia tiene muchas, ¿qué? Interpretaciones. Y dijo, un momento, la Biblia no tiene muchas interpretaciones, la Biblia solo tiene una interpretación, y no es la de los bautistas, ni de los presbiterianos, ni de los pentecostales, ni de los católicos. Hay una sola interpretación y es la del Espíritu Santo. Nada más. No es que los bautistas lo interpretan de esta manera, los presbiterianos de esta, los pentecostales de esta, los católicos de esta. No, la Biblia no tiene muchas interpretaciones, solo tiene una interpretación. Y por eso necesitamos estudiar la Biblia en comunidad, en grupo, para que no salgan disparates. No salgan disparates. Yo he contado esta historia porque a mí me impactó personalmente. Hace muchos años leí la noticia en un periódico que por allá, por el departamento de Santander, un hombre había asesinado a su hijo. Un hijo como de 8 años. Y cuando los investigadores fueron a ver por qué ese hombre había asesinado a su hijo, es porque estaba leyendo en la Biblia, eso era una persona que vivía muy en las montañas, y tomó una Biblia y empezó a leerla y encontró el pasaje donde Dios le dice a Abraham que debe sacrificar a su hijo. Y este hombre dijo, bueno, si Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, pues yo creo que Dios también me está pidiendo que yo sacrifique a mi hijo. Y lo subió por allá a un lugar, lo amarró y esperó que el ángel apareciera y le dijera, no lo mates, y no escuchó ningún ángel y ¡pah!, lo mató. Lo mató. Cuando nosotros pertenecemos a una comunidad, a una iglesia, a una familia espiritual, eso nos ayuda a no caer en disparates y cosas locas como esas, porque necesitamos apoyarnos en los demás. Por eso tenemos grupos de conexión, por eso estudiamos la Biblia en grupo, por eso nos esforzamos para que usted pertenezca y se meta a un grupo de conexión y participe en un estudio bíblico, para que primero, no salgamos con disparates como esos. Y segundo, porque hoy en día a través de las redes sociales tenemos acceso o nos llegan a nuestra casa a través de los medios de comunicación, televisión, YouTube, todo eso,
una cantidad de predicadores que están enseñando una cantidad de barbaridades y la gente los ve y se las traga enterito. Se los traga enterito todos los cuentos, sin preguntar, sin decir, óigame, yo vi en tal parte tal cosa y ese predicador enseñó tal cosa, eso sí era verdad, a ver, ayúdenme porque estoy confundido. Y el grupo, la comunidad, nos ayudamos los unos a los otros a entender el mensaje de la Escritura. La Biblia es un libro de la comunidad y para la comunidad. Por eso estudiamos la Biblia en comunidad. Únase a un grupo de conexión. El estudio de la Biblia es un diálogo continuo, constante, colectivo y humilde de la iglesia a lo largo de los siglos. Hay muchos pastores hoy en día, y yo los escucho cada rato, diciendo, Dios me reveló esto es algo, un mensaje nuevo de parte de Dios, algo fresco que me dio Dios a mí. Y cuando lo escucho, yo escucho y digo, eso lo dijo, eso lo repitió fulano de tal hace tantos siglos. Porque esa es otra razón por la cual debemos estudiar la Biblia en colectivo. Porque no la estudiamos solamente en el presente, sino que también tenemos en cuenta cómo la iglesia a lo largo de los siglos ha reflexionado sobre este texto de la Biblia, sobre estos textos. No nos inventamos nada nuevo. Por eso la Biblia es clara cuando dice, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. Ya la Escritura está allí. Y cuando usted escucha a una persona decir, o a un pastor, o a un predicador decir, esto es un mensaje nuevo que me dio Dios. Si es nuevo, no es de Dios. Si no es nuevo, no es de Dios. Porque ya está aquí en la Escritura. Y por último, si queremos usar bien la palabra de Dios, dependa del Espíritu Santo. Dependa del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es una de las funciones del Espíritu Santo que nos dice la Biblia? Una de las funciones del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Eso lo dijo Jesús. Él los guiará a toda verdad. Por eso el mejor maestro que usted y yo podemos tener y que la iglesia puede tener, no es el pastor más preparado en el mejor seminario, el que más títulos tenga o el que más años tenga de ministerio. El mejor maestro que usted y yo tenemos es el Espíritu Santo, quien inspiró este libro a los escritores y que inspira a los que la leemos a entenderla. Pero de nuevo, no es una verdad para llenarnos de información y conocimiento, sino para transformar nuestras vidas, para darnos una nueva vida, para cambiar el rumbo de nuestra vida. Cuando usted y yo leemos la Biblia, la leemos porque queremos vivir no a nuestra manera, buscamos vivir a la manera de Dios. Ese es el gran desafío que tiene todo discípulo de Jesús, todo aquel que se diga seguidor de Jesús. ¿Cuál es el desafío? ¿Vivir a mi manera o vivir a la manera de Dios? Todos los días tenemos que tomar esa decisión. ¿Y cómo sé cómo es la manera de Dios? Por eso la leemos todos los días, para saber cómo vivir a la manera de Dios. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad para darnos una nueva vida, un nuevo rumbo, inspirar nuestra vida a un cambio. El Salmo 119, versículo 25 dice lo siguiente: postrado estoy en polvo, dame vida conforme a tu palabra. ¿Ven la frase que se subraya allí? Dame vida. En el Salmo 119, que ustedes saben que es el salmo más largo de toda la Biblia, es el capítulo más largo de toda la Biblia, ese Salmo 119 es un libro, un salmo que se escribió para exaltar a la Biblia, para reconocer todo el poder y la belleza que tiene la Escritura. Y en este Salmo 119, 12 veces se usa la expresión dame vida o infúndeme vida o inspírame a la vida. 12 veces se usa la expresión dame vida. Y esa expresión es la misma expresión que se usa para describir la resurrección.
Cada vez que leemos la Biblia, deberíamos experimentar una mini resurrección, porque cada vez que leemos la Biblia, el Espíritu Santo está dándonos vida, resucitando nuestra fe, devolviendo a la vida nuestra esperanza, nuestros sueños, infundiéndonos aliento para seguir adelante, vivificando nuestro amor, motivando a nuestro servicio. Cada vez que usted lee la Biblia debería recibir un aliento de vida. ¿Ven todo lo que nos perdemos cuando no estudiamos la Biblia, cuando no la leemos? ¿Ven todo lo que nos perdemos? Por eso tal vez andamos en esta vida así como, no sé qué hacer, esta vida mía tan aburrida, no sé qué camino coger, no sé para qué estoy aquí. Claro, no está viviendo la vida para la cual Dios le creó y le salvó, porque no está permitiendo que el Espíritu Santo use la palabra de Dios para inspirar vida en usted. Necesitamos el Espíritu Santo que use esta palabra para darnos vida, para inspirar vida. Un cristiano estancado, un cristiano reseco, desmotivado y sin fruto, le falta la vida que el Espíritu Santo nos puede dar por su palabra. Necesitamos vida, y esa vida el Espíritu Santo la infunde a través de su palabra. Ahora quiero terminar con una advertencia, una gran advertencia. Cuidado con esta palabra, bibliolatría. ¿A qué le suena esa palabra? Bibliolatría. Idolatría de la Biblia. Mire, nosotros honramos la palabra, valoramos la palabra de Dios, la atesoramos, creemos que esta es la forma en que Dios ha escogido hablarnos a nosotros, entonces tiene mucho valor para nosotros. Pero la bibliolatría es tratar a la Biblia como si la Biblia fuese un fin en sí mismo y no un medio para un fin. La Biblia es un tesoro, es valiosa, necesaria, irreemplazable, indispensable, pero la Biblia es valiosa, útil y necesaria cuando le permitimos cumplir su objetivo principal. La Biblia no es el fin, la Biblia es un medio para un fin. ¿Y cuál es el fin? En palabras de Jesús, lo leemos en Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes estudian las Escrituras. Les voy a dar un poquito de contexto de quién está hablando aquí. Jesús está hablando con los fariseos, los muy religiosos de su época, los que incluso se sabían la Biblia de memoria se la sabían, porque toda su vida giraba en torno a estudiar este libro. Y Jesús les dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Entonces, ¿cuál es el valor de la Escritura? No es que la Escritura da vida eterna, dice Jesús. La Escritura es valiosa porque me señala a mí, dice Jesús, que soy la vida eterna. El objetivo de la Escritura es apuntar a Jesús, es que miremos hacia Jesús. La Biblia no nos salva, pero sí nos muestra al Salvador. La Biblia no nos da libertad, pero sí nos muestra al Libertador. La Biblia es valiosa por eso, porque es como un faro que alumbra, un reflector que alumbra a quien debemos mirar para ser salvos. Por eso lo primero y esencial es escuchar a Jesús, quien nos dice,
lo siguiente en Juan 5:24, y este es el último versículo de hoy. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Ese es uno de los versículos más bellos de la Biblia, uno de los versículos que yo me aprendí de memoria desde pequeñito, es uno de los libros que yo siempre tengo marcado en la Biblia, es uno de los versículos que siempre estoy enseñándole a la gente, porque es Jesús diciéndonos lo que usted y yo necesitamos hacer para ser salvos. Él dice, todo el que oye mi palabra. ¿Usted ha escuchado la palabra de Dios? En esta mañana lo ha escuchado. Ya no tiene excusa de decir, no, es que a mí nadie me habló, es que yo no supe, es que a mí nadie me explicó. Todo aquel que oye mi palabra y cree al que me envió en Dios, tiene, y escuchen lo que dice ahí Jesús, tiene, no dice qué, tendrá, no dice tendrá, bueno, es posible que llegue a ser salvo, es posible. Hay muchas posibilidades. Tal vez llegue a ser salvo. No, Jesús dice, todo aquel que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Por eso la Biblia es tan importante, porque la Biblia nos señala y nos apunta a quien es el único que puede darnos vida eterna. El único que puede darnos salvación y libertad de la condenación. Por eso le pregunto, ¿ha escuchado usted hoy la palabra de Dios? ¿Ha tomado la decisión de creer en Jesús para tener una nueva vida? ¿Está dispuesto a seguir a Jesús para no recibir condenación y pasar de muerte a vida? ¿Está listo? Debe tomar la decisión de creer en Jesús. Recuerden, estudiamos la Biblia no para tener información, sino para lograr transformación. Y la primera transformación es pasar de muerte a vida. De muerte a vida. La vida nueva que Dios nos ofrece. Tome la decisión de creer en Jesús hoy. Pero debe tomar una segunda decisión, y es mostrar que ha decidido seguir a Jesús por medio del bautismo. Cuando una persona decide seguir a Jesús, se bautiza para decir, he decidido seguir a Jesús. He decidido seguir a Jesús. El bautismo es la forma como Jesús dijo que nos identificábamos los seguidores de Él. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos en todas las naciones, ¿y qué? Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo no es una opción. No, yo voy a la iglesia, pero bautizarme, no, eso no es mucho compromiso. El bautismo es la forma en que los cristianos decimos, hemos decidido, después de escuchar la palabra de Dios y después de decidir creer en Jesús, hemos decidido seguir a Jesús en obediencia. El próximo sábado 21, este sábado que viene, vamos a tener la capacitación para aquellas personas que han tomado la decisión de bautizarse. A las 3 de la tarde les esperamos acá para que hablemos sobre el bautismo, les vamos a explicar qué significa, les vamos a escuchar las preguntas que tengan, qué significa ser bautizado, qué significa ser parte de la membresía de la iglesia. Vamos a poner la fecha para el bautismo, que seguramente va a ser en el mes de junio. Entonces, si usted está interesado, hable conmigo ahora al final para hacer la lista, y vamos a estar acá el próximo sábado 21, es 21, sí, sábado 21 a las 3 de la tarde, todos los que hayan tomado esa decisión. Yo no les puedo pedir que levanten su mano ni nada de eso, simplemente aquella persona que dice, he escuchado la palabra, he entendido y he tomado la decisión de hacerme un seguidor de Jesús.
Simplemente eso. El valor de la palabra de Dios es que nos señala a Jesús, aquel que puede cambiar nuestra vida. Pídale a Dios una señal y Dios le va a decir, aquí está la señal. Es la única señal que necesitamos todos nosotros. Busquémosla, anhelémosla, estudiémosla, hagámosla en comunidad y dependamos del Espíritu Santo. Puestos en pie, vamos a orar. Señor y Dios, muchas gracias te damos por tu palabra que nos señala a Jesús, el Salvador. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos hablas de tantas maneras. Nos inspiras, nos motivas, nos corriges, nos alientas, nos enseñas, nos muestras tu amor. Dios, ayúdanos a anhelar tu palabra, tanto como anhelamos tantas cosas de este mundo pasajeras. Ayúdanos, Señor, a depender de lo que tú tienes que decirnos, de querer oír tu voz para seguirla. Y oro, Señor, por aquellas personas que hoy han escuchado tu palabra y han decidido obedecer tu palabra, han decidido creer en ti, han decidido empezar a seguirte a ti, para que sus vidas sean transformadas completamente. Oro para que, Señor, cada uno de los que estemos aquí un día, todos, Señor, realmente seamos seguidores tuyos y que nada nos aparte de tu camino. Confiamos en tu amor y en tu misericordia. Esta semana, Señor, bendícenos, cuídanos e inspíranos con tu Espíritu Santo a vivir para ti y a tu manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.